Sí, ¿Cómo va a estar, ingeniero, ingeniero? llega la señal. Sí, está Buenas bien, tardes. ingeniero. Muy bien, muchas gracias. Gracias, vuelvo a repetir mis gracias por asistir a la reunión. El tema que vamos a ver ahora es capacitancia. Por favor, los micrófonos, chicos. El tema, vuelvo a repetir, el tema a ver hoy día es capacitancia. Y en realidad la capacitancia responde a una propiedad que tienen unos aparatitos llamados capacitores. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, el tema para ver hoy día es capacitancias y en realidad la capacitancia es la propiedad que poseen algunos artefactos que se insertan en los circuitos eléctricos llamados capacitores. En realidad, aquí pueden observar en la diapositiva los aparatitos físicos. Es un ente físico, algo que yo puedo agarrar, que puedo tener en la mano, que puedo soportar. Observen ustedes acá en la diapositiva, ven los aparatitos. Ellos están insertados, normalmente son muy, en los circuitos electrónicos son muy, pero muy pequeños. Algunos directamente no se pueden ver a simple vista en los circuitos de los celulares, de las computadoras. Son minimizados. Se está trabajando para que estos aparatitos llamados capacitores prácticamente tengan el tamaño de una molécula. Entonces, ellos tienen una gran propiedad. La propiedad de esos aparatitos se llama capacitancia. Digamos, si lo comparamos con ustedes, ustedes son el ente físico. Alguien lo puede ver, lo puede tocar y obviamente ustedes van a tener una propiedad. Son buenos alumnos, asisten a las clases virtuales. Esa sería la propiedad. O sea, ese aparatito llamado capacitor, que se puede ver, que se puede tocar, que forman parte de los circuitos eléctricos, tienen esa propiedad. La propiedad se llama capacitancia. La capacitancia, en definitiva, o el capacitor, el ente físico, está formado por dos conductores, un rojo y un azul. Simplemente necesito dos conductores, un conductor rojo y un azul. Vamos a suponer que el conductor rojo estuviese con una carga positiva y el conductor azul con una carga negativa. Y entre medio de ellos pongo, inserto un dieléctrico, un aislante. En resumen, el aparato llamado capacitor, para formarlo, dos conductores, dos materiales conductores, y entre medio de los cuales yo pongo un dieléctrico de separación para que ellos estén separaditos entre sí. Eso sería el capacitor, dos conductores con un dieléctrico interpuesto entre sí, un dieléctrico entre medio. Bien, vamos a suponer que estos conductores tuviese uno de ellos, el rojo, exceso de carga positiva y el azul, exceso de carga negativa. Obviamente se va a crear un campo eléctrico. Ese campo eléctrico será de tal manera de que las líneas de campo eléctrico del conductor que estuviese con carga positiva irán, ¿no es verdad?, hacia el conductor que tuviese carga negativa. Ya habíamos visto, cuando vimos eso, campo eléctrico, habíamos visto también de que de las cargas positivas pasaban hacia las cargas negativas líneas de campo eléctrico. Nacían en las positivas y se insertaban o morían en las negativas. Bien, ese aparato entonces formado por dos conductores llamado capacitor posee esa propiedad llamada capacitancia. La pregunta, ¿qué sería la capacitancia? Ahora bien, si los conductores no poseen carga, o sea que ellos no estuviesen cargados o no tuvieron exceso de carga positiva o cargas negativas, la carga es la misma, ¿no? Tanto la positiva como la negativa es exactamente. Ingeniero, no se le escucha.
la misma, nada más que de distintos signos, y signo positivo y exceso, que tiene el capacitor que se conoce con el nombre de capacitancia. Bien, la capacitancia, en definitiva, la capacitancia la podemos definir, la vamos a llamar de ahora en adelante, este rojito C mayúscula. Esa será la capacitancia. ¿De quién? Del capacitor. La capacitancia la vamos a definir como la carga que posee cualquiera de los conductores. Normalmente se toma la carga positiva dividido la diferencia de potencial que existen entre ambos, dado que entre ambos se ha generado un campo eléctrico. Están inmersos en un campo eléctrico y entonces tienen una diferencia de potencial. De esa manera entonces queda definida la capacitancia. Vuelvo a repetir. C en esta expresión es la capacitancia. ¿De quién? Del aparatito llamado capacitor. ¿Cómo se define esa capacitancia? Como la carga que posee alguno de los conductores de las cuales está fabricado el capacitor, dado que el capacitor está fabricado por dos conductores. La carga normalmente es la carga del conductor que posee un exceso de carga positiva, dividido esa carga con la diferencia de potencial entre ambos conductores. Muy bien, definida entonces la capacitancia, que viene a ser justamente la propiedad que posee el capacitor, podemos decir que dado que la carga es un escalar y la diferencia de potencial es otro escalar, la capacitancia del capacitor es un escalar. Bien, no necesito en consecuencia saber ni su módulo, ni su dirección, ni su sentido, dado que la capacitancia es un número, es un escalar. Bastaría para poder calcular la capacitancia de un capacitor saber qué carga posee cualquiera de los conductores y dividir la diferencia de potencial respecto al otro conductor, y ese número obviamente es un escalar. Obviamente la capacitancia va a tener propiedades, y esas propiedades, entre esas propiedades son las unidades de la capacitancia. Si es que puedo entender que la unidad de la carga eléctrica es el coulomb y la unidad de la diferencia de potencial son los voltios, entonces las unidades de la capacitancia del capacitor serán coulomb dividido voltios. Quiere decir que coulomb por voltio a la menos 1. A esa unidad de la capacitancia del capacitor le vamos a poner un nombre de ahora en adelante, faradio, y la vamos a nombrar con una F mayúscula. Resumiendo, vamos a hacer un resumen hasta ahí. ¿Qué es un capacitor? Un aparatito. ¿Cómo lo fabrico? Mediante dos conductores. Si él está cargado, uno de los conductores poseerá exceso de carga positiva y el otro exceso de carga negativa. ¿Qué debo poner entre medio de los conductores? Un dieléctrico. ¿Qué propiedad tiene ese aparatito llamado capacitor? La capacitancia. ¿Qué viene a ser la capacitancia? La carga de cualquiera de ellos. Normalmente por convenio se toma la carga positiva, el valor de la carga positiva de uno de los conductores, dividido la diferencia de potencial que existe entre ambos conductores. ¿Qué viene a ser la capacitancia? ¿Un vector? No, es un escalar. ¿Será que tiene unidades? Sí las tiene. Tiene unidades y obviamente esas unidades son los faradios. Son los faradios. ¿Qué viene a ser un faradio? Un coulomb dividido un voltio. ¿Cómo voy a nombrarlo? ¿Cómo voy a anotar las unidades de la capacitancia? Que le he puesto el nombre arbitrario de faradio con una F mayúscula. La F que ustedes pueden observar, la F azul acá. Lógicamente la capacitancia o el faradio es una unidad extremadamente grande. Es inmensa. Es muy difícil que un capacitor poseyese una carga tan grande como el faradio. Se necesitaría más o menos una superficie cargada
de unos 10.000 metros cuadrados de una hectárea de una manzana, ¿no es verdad? Para poder obtener la capacitancia equivalente a un faradio. Por eso existen subunidades, unidades más pequeñas que el faradio, que son las que se utilizan tecnológicamente, como el microfaradio. 10 a la menos 6 faradios. Bien, la millonésima parte de un faradio es el microfaradio, o el picofaradio, 10 a la menos 9 faradios. Esas son las unidades que nosotros utilizamos habitualmente, dado que el faradio es una unidad que no se usa tecnológicamente, dado que es extremadamente grande. Usamos o el microfaradio, y esto deben traerlo ustedes cuando evaluamos en su formulario, microfaradio o el picofaradio. Bueno, pero ese aparato yo lo tengo que mostrar, lo tengo que señalar en los circuitos, o sea, el capacitor. Lo voy a señalar mediante dos palitos de la misma longitud, ¿no es verdad? Separados entre sí. Cuando ustedes encuentren este icono, lo mismo que los iconos del celular, si ustedes ven los iconos del celular, saben que es teléfono, saben que es WhatsApp, saben que es WhatsApp web, saben que es YouTube. Este es el icono. Es algo, es una forma de mostrar al capacitor. Quiere decir que si es que encuentran un circuito con dos palitos separados entre sí, entonces deben asumir rápidamente que en ese lugar se encuentra un capacitor. Obviamente hay algunos capacitores que varían su capacitancia, les gusta variar su capacitancia. Para mostrar un capacitor con una capacitancia variable, entonces serían los mismos dos palitos con una flechita. La flechita indica que este capacitor que tendrá la capacitancia que él le gustaría tener, con su flechita que atraviesa los dos palitos, entonces debo asumir que en el punto de ese circuito hay un capacitor variable. Capacitor variable quiere decir que yo puedo variar su capacitancia. Hay un capacitor muy especial que es realmente el que más se usa y el que tecnológicamente está interpuesto en casi todos los circuitos porque es el más fácil de construir. Y viene a ser el capacitor de placas paralelas. El capacitor de placas paralelas viene a ser una placa como la azulita y otra placa como la naranjita. Bien, conductora. Quiere decir de que la placa azulita es conductora y la placa naranjita sería conductora. Y entre medio de ellos va a existir un dieléctrico. Lógicamente, la placa azulita sería paralela a la placa naranjita. Por eso sería una placa y otra placa, dado que ellas están paralelas entre sí, se conoce con el nombre de capacitor de placas paralelas. Si es que ese capacitor de placas paralelas estuviese cargado y si elijo que la placa azulita estuviese con carga positiva y la carga naranjita estuviese con carga negativa, lógicamente obtendría un capacitor de placas paralelas cargado. Si no poseen carga, o sea, no, el azulito no tendría un exceso de carga más Q y el naranjita no tuviese una carga menos Q, también habría un capacitor de placa paralela, pero no estuviese cargado. Acá podemos observarlo a mano derecha, la placa superior, la placa inferior del capacitor, ¿la verdad? En gris, ambas placas, y entre medio el dieléctrico en forma azul. La placa superior y la placa inferior son paralelas entre sí y estarían separadas, ¿no es verdad? Porque hay un capacitor entre medio de ellas, una cierta distancia D. D pequeña sería la distancia de separación entre ambas placas que permanecen paralelas. Quiere decir que de esa manera yo agarro un conductor, otro conductor, le pongo un aislante, un dieléctrico entre sí, y si mantengo las placas paralelas, estoy fabricando un capacitor de placas paralelas.
Entonces las placas, como hay un elemento intermediario, hay algo que se le ha metido entre medio de ellas no están juntas, no se tocan entre sí, están separadas. Por un dieléctrico, en este caso, cuyo espesor es D. Esa es la manera muy fácil de construir un capacitor. Y a decir verdad, todos los elementos, no hay un solo elemento domiciliario, un solo elemento hogareño que no posea un capacitor. El celular posee miles, el DVD miles, el televisor miles también posee de capacitores dentro de todo el circuito que nos permite ver los partidos para los chicos y las novelas para las niñas. ¿Bien? De esa manera tan fácil yo puedo fabricar un capacitor. Obviamente debo buscar de que este aislante sea de un espesor pero muy delgadito. Y las placas, lógicamente, son tan delgadas que valen centésimas, milésimas de milímetro el espesor de tanto de la placa como del dieléctrico para que no se ocupe demasiado espacio. Están muy próximas entre sí las placas, dado que el espesor del aislante o el dieléctrico es extremadamente pequeño. Bien, podemos decir entonces que la densidad superficial, recordando que la densidad superficial es la carga por unidad de área, la carga dividida área que poseen las placas, porque aquí, mientras más crucecita tuviese la placa positiva, tendría más cargas insertadas dentro de su superficie. Si yo si yo sumo todas las cargas que posee la plaquita, que en este caso es azulita, y la divido por el área, el alto más el ancho de la placa, entonces estuviese calculando la densidad de carga superficial, que viene a ser la carga dividida el área. Quiere decir que la densidad superficial, que aquí la estamos llamando como sigma, es igual a la carga dividida el área. Y además, ya yo sé, habíamos calculado cuando vimos el tema de campo eléctrico, que el campo eléctrico es la densidad superficial dividido epsilon 0, donde recuerdan, epsilon 0 era 1 sobre 4, K, o sea, la constante de Coulomb era 1 sobre 4 pi epsilon 0. Quiere decir de que el campo eléctrico generado entre las dos placas, entre los dos conductores, fácilmente lo puedo calcular como la densidad superficial dividido epsilon 0. Pero puedo yo reemplazar sigma acá, que es Q sobre A, me queda Q dividido A y dividido epsilon 0. De esa manera calculo el campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas. Pero la diferencia potencial también ya la habíamos sacado, es la diferencia de potencial entre la placa azulita y la placa naranjita, la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, la diferencia de potencial, si es que reemplazo el campo eléctrico, me va a quedar 1 sobre Q sub 0, Q por D dividido A. Fíjense que esta D es esta D. Y 1 sobre epsilon 0 por Q dividido A es E. De esa manera puedo yo calcular la diferencia de potencial entre ambas placas. Pero yo sé que la capacitancia por definición es la carga dividida la diferencia de potencial. Esa es la definición de capacitancia. Entonces voy a reemplazar la diferencia de potencial que he calculado antes, la voy a reemplazar acá. La reemplacé en el denominador. Fíjense que el denominador es la diferencia B a B, la diferencia potencial entre ambas placas. 1 sobre epsilon 0 Q sobre D dividido A, y en el denominador irá Q. Se simplifica Q con Q y me queda una conclusión importante. Que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es epsilon 0 multiplicado, ¿verdad?, por A dividido D. Vuelvo a repetir, esta es una expresión que también debe traer en su formulario. Me dice que si yo tuviese un capacitor de placas paralelas y deseo calcular su capacitancia, entonces debo emplear esta expresión,
que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es igual a la constante epsilon 0 por el área de la placa de cualquiera de ellas dividido a la distancia de separación entre ambas placas. A ver, quiero calcular la capacitancia de este capacitor. Va a ser 1 sobre epsilon 0 multiplicado por el área, toda el área de cualquiera de las placas, y eso multiplicado por D, donde D es el espesor o la distancia de separación entre ambas placas. Saqué una conclusión importante. Saqué la conclusión, o sea, saqué la conclusión que puedo calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Si yo analizo esta expresión, observe que la capacitancia no depende de la carga. Aquí en esta expresión no aparece la carga que tuviese cada una de ellas. Estamos hablando de las placas. No le importa. Es absolutamente independiente la capacitancia de un capacitor de placas paralelas de la carga. No depende de la carga. Le vale al capacitor si el capacitor está cargado, no está cargado, si su carga es pequeña, si su carga es grande. No aparece en la capacitancia. Porque en la expresión de la capacitancia no hay la carga. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas es la misma si es que el capacitor está cargado o no está cargado. Solamente depende de sus condiciones geométricas, de su área y de la distancia de separación entre las placas. Y si yo observo más esta expresión, puedo de alguna manera ver cómo sería grande la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Obviamente si el área es grande. Yo tengo una placa muy grande, un aparato muy grande si la placa estuviese parada de una gran altura y un gran ancho, si crece A, crece C. Pero lógicamente eso no es aceptable o no es permisible dentro de la fabricación, porque yo no voy a fabricar un capacitor muy grande, porque no me va a entrar en un celular, no me interesa. Digamos, no me interesa a mí tener un elemento muy grande insertado en un espacio tan pequeño como es en un celular. Y si hay miles dentro, el celular sería del tamaño de una casa. Entonces, para aumentar la capacitancia, disminuyo D. Quiere decir que a un capacitor cuya distancia de separación entre las placas sea prácticamente cero, el espesor del dieléctrico sea prácticamente cero. De esa manera, en una área muy pequeña, con un espesor del dieléctrico muy, pero muy pequeño, yo voy a obtener un capacitor de una gran capacitancia. La única manera conveniente de aumentar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es disminuir el valor de la separación entre las placas. Eso se logra muy fácilmente, ¿verdad? Le meten una pequeña lámina de plástico como separador de las placas, cuyo espesor es mínimo. Le ponen una pequeña capa de pintura de un material aislante. Le ponen un óxido cuyo espesor que me permite separar las placas a una distancia extremadamente pequeña, micrones apenas, y de esa manera sube fundamentalmente la capacitancia. Bien, por eso que tecnológicamente se fabrican capacitores cuyo dieléctrico, o sea, el dieléctrico que separa las placas tiene un espesor extremadamente pequeño y con eso tienen un capacitor de una capacitancia elevada. No juegan con el área. Y observan ustedes que manejar esto siempre ocupa espacio. Pero si yo hago un rollo con esto, voy a tener un tubo. Igual
las placas van a permanecer paralelas si es que yo las enrollo. Voy a obtener un tubo. Por eso es que, como habíamos visto en un principio, observen, casi todos los capacitores son tubos de una alta capacitancia. Y observen que la capacitancia acá la estamos leyendo en microfaradios, a 35 voltios, que es lo que puede soportar este capacitor. Están escritas, cuando ustedes tengan un capacitor, están escritas las características del capacitor. Fíjense, son tubitos, ¿no? O acá también son placas pero muy, una gran superficie de placas, pero muy pequeñas. Son realmente un capacitor no alcanza, la verdad, a tener en volumen, tranquilamente lo puedo mantener, y porque son extremadamente livianos, lo puedo mantener en la palma de la mano. Son aparatitos extremadamente pequeños y tienen una capacitancia en microfaradios elevada. Yo los puedo tomar, los puedo manejar. Bien. De esa manera, entonces, hemos obtenido cómo sería un capacitor de placas paralelas. Pero ustedes, cuando sean ingenieros, no van a trabajar solitos. Siempre van a trabajar en un grupo de ingenieros. Cuando van a jugar fútbol, nadie juega fútbol solito. Sería demasiado aburrido. Necesita que hayan otros jugadores. Lo mismo para bailar. Uno no se va a poner a bailar solito como un sonso en medio de su casa. Mejor si hay un grupo de gente bailando, así contagia la alegría. Los capacitores tampoco trabajan solitos. No les gusta trabajar solitos a los capacitores. Trabajarán en configuraciones, juntitos unos con los otros, inmersos en circuitos. De esa manera puedo yo, ellos se asocian entre sí. Les gusta mucho asociarse a los capacitores entre sí. De esa manera, entonces, una de las formas de asociarse que tienen los capacitores es cuando ellos se encuentran en serie. Bien, ¿qué viene a ser capacitores en serie? Un grupo de capacitores asociados de una forma muy especial. Se dice, como en este caso, que dos capacitores estuviesen en serie, si es que no es verdad. Aquí yo tengo un capacitor rojo y un capacitor azul. Yo puedo decir que el capacitor rojo, cuya capacitancia es C1, y estaría con una carga positiva Q, y el capacitor, la placa superior con una carga positiva Q y la placa inferior con una carga negativa Q, está asociado con otro capacitor azul, cuya capacitancia es C2, y ellos estuviesen asociados en la forma de serie. Si es que yo lanzo una carga desde A hasta B, esa carga viene corriendo, llega al capacitor 1, cuya capacitancia es C1, lo carga con una carga más Q y menos Q, y sigue la carga y pasa necesariamente por el capacitor azul, cuya capacitancia es C2, y también lo carga con la carga más Q y menos Q. Y luego sigue su camino a la carga hasta llegar al punto B. Saco la siguiente conclusión. Dos capacitores estuvieran asociados en la conexión serie si es que poseen la misma carga, dado que si lanzo un puñado de arena, ese puñado de arena cargaría al capacitor 1 y cargaría al capacitor 2 con la misma carga. Quiere decir que dos capacitores, en este caso el rojo y el azul, estuviesen en serie, en primer lugar, si tuviesen la misma carga. Bien, tienen la misma carga, dado que la carga no tiene más remedio que pasar por el rojo y por el azul. O sea, dos capacitores están en serie si es que poseen la misma carga. Pero la diferencia de potencial entre A y B, que es
entre los extremos, entre un extremo del capacitor rojo y un extremo del capacitor azul, va a ser diferente para ambos capacitores. Dos capacitores estarían en serie si poseen la misma carga y además poseen diferentes energías potencial. Estos capacitores, el rojo y el azul, los puedo reemplazar por un solo capacitor. Ese capacitor tendrá una capacitancia C. Esa capacitancia C, ¿no es verdad? Se llama capacitancia del capacitor equivalente. Fíjense que el capacitor equivalente estaría sometido a la misma diferencia de potencial. Y otra propiedad importante, tendría la misma carga que el rojo y el azul, el capacitor equivalente, cuya capacitancia es C. ¿De acuerdo? En resumen, si C1 y C2, si el capacitor 1 y el capacitor 2, cuya capacitancia del 1 es C1 y la capacitancia del 2 es C2, los puedo reemplazar por uno solo, llamado capacitor equivalente y cuya capacitancia fuese, ¿no es verdad? O fuese de tal manera que tuviese la misma carga que el rojo y el azul y estaría sometido a la misma diferencia potencial a la que estuviesen sometidos el rojo y el azul. Esta conexión se conoce con el nombre de serie. Y dado que el capacitor equivalente equivale al efecto que hacen el rojo y el azul, por eso lo llamo capacitor equivalente. ¿Cuánto valdrá C? Sería la pregunta. ¿Cómo puedo calcular C en función de C1 y C2 para una conexión en serie? Muy bien, eso lo puedo deducir rápidamente. C1 por definición es la carga. Perdón, no me hablen, por favor. Es la carga que posee el capacitor 1 dividido la diferencia potencial a la cual él estuviese sometido. La diferencia potencial entre A y entre C. De ahí puedo despejar la diferencia potencial que será la carga dividida la capacitancia del capacitor rojo. El capacitor azul, su capacitancia la hemos llamado C2 y será la misma carga que la anterior, Q, dividido la diferencia de potencial entre C y entre B, y de ahí despejo la BCB, que es la diferencia potencial entre, o sea, que a la cual estaría sometido el capacitor 2. BCB es la diferencia potencial entre C y B. Muy bien, tengo ambas diferencias de potencial. Fíjense que son diferentes, porque es el mismo denominador, pero dividido con distintos numeradores. Quiere decir que BAC es distinto que BCB. Pero la diferencia de potencial entre A y B es la suma de la diferencia de potencial entre A y C más la diferencia de potencial entre C y B. Vuelvo a repetir. La diferencia potencial entre A y B es sumar esta diferencia potencial que la he llamado B a C más la diferencia de potencial entre C y B. Pero ya yo calculé ambas diferencias de potencial. La voy a sumar. La sumo. Que es la diferencia potencial entre A y B, BAC más BCB, y reemplazo por sus valores. El valor de BAC es Q dividido C1, el valor de BCB es Q dividido C2, factorizo Q, me queda Q multiplicado por la suma de 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y obtengo al final y al cabo que B pasando Q a dividir a B dividido Q es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Pero la capacitancia del capacitor equivalente es Q dividido B a B. Q dividido B a B por definición. De esa manera, pues, saco el valor de Q, despejo el valor de Q, y por último puedo hacer 1 sobre Q, 1 sobre C, 1 sobre C, 1 sobre C será igual a B dividido Q. De aquí saco la conclusión que este paso a dividir acá, este lo paso a dividir acá, me queda, si lo paso a dividir, C pasa como denominador, me queda 1 sobre C, y 1 sobre C será igual a B dividido Q.
pero B dividido Q es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y saqué una importantísima expresión que me dice que para calcular la capacitancia de dos capacitores conectados en serie, debo usar esta expresión que estamos remarcando. Bien, me dice que la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión serie es igual a la suma de las inversas de las capacitancias de los capacitores de las cuales está construido esa conexión serie. Y de aquí puedo despejar yo la capacitancia del capacitor equivalente, que es la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente, es igual a la suma de las inversas de la capacitancia de los capacitores. Esta expresión, por favor, anótenla, sáquenle fotos, y esa es la expresión que me permite calcular la capacitancia equivalente, en este caso, de dos capacitores, uno rojo y uno azul, que obviamente pueden ser más, y podemos extender esta expresión que al decir que 1 sobre C es la sumatoria de las inversas de todos los capacitores. Ambas expresiones son importantísimas, chicos, y las vamos a utilizar en todos los problemas que vamos desarrollando actualmente. Me dice que la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión serie es igual a la suma algebraica de las inversas de la capacitancia de los capacitores de los cuales estuviese construida esa conexión serie. Esta expresión es importante, les ruego por favor tráiganla en su formulario. Pero también hay capacitores que no les gusta estar conectados en serie y van a estar conectados de otra forma, llamada conexión en paralelo. ¿Cómo sería entonces una conexión en paralelo? La podemos observar acá. Fíjense, este es paralelo a este. El rojo es paralelo al azul. Si yo lanzo una carga desde el punto A, esa carga parte, es como si yo lanzase un puñado de arena, parte de la arena se quedará en el rojo y parte de la arena se quedará en el azul. Y si saliendo del azul y saliendo del rojo se juntan, llegarán al punto B toda la carga que yo, o toda la arena que yo lancé desde el punto A. ¿Cómo sería la conexión en paralelo? Dos capacitores que están dispuestos de tal manera que tengan la misma diferencia de potencial, pero distinta carga. El capacitor rojo posee una capacitancia C1 que es diferente a la capacitancia del capacitor azul, cuya capacitancia es C2. Pero también poseen diferente carga, porque si yo lancé un puñado de carga acá, él se va a quedar parte de la carga en el rojo y el resto de la carga en el azul. ¿Cómo distingo un capacitor en paralelo? Cuando al tener diferentes capacitancias, ellos están sometidos a la misma diferencia de potencial, pero cada uno de ellos posee su propia carga. Quiere decir que la carga de uno de ellos es distinta a la carga del otro. Y exactamente lo mismo que un capacitor en serie. Puedo yo reemplazar esta capacitancia, esta configuración de dos capacitores conectados en paralelo por un capacitor equivalente, que equivale a la acción del rojo y el azul. Ese capacitor será el negro. El capacitor negro va a tener su propia carga, Q, ¿de acuerdo? Y va a tener su propia capacitancia C. La capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en paralelo equivale a la capacitancia del capacitor rojo y el capacitor azul. Por eso recibe el nombre de capacitancia equivalente. Pero habíamos dicho que si la carga que yo lanzo desde A para pasar al punto B, la lanzo, parte de ella, Q1, se quedará en el rojo, parte de ella se quedará en el azul, que he llamado Q2, pero si junto Q1 y Q2 van a ser la misma carga que yo lancé desde A, quiere decir que si yo junto Q1 y Q2 saldrán al punto B la carga Q que yo lancé desde el punto A. Q será la carga que posee el capacitor equivalente. Muy bien. La carga Q entonces va a ser igual a la suma de Q1 más Q2.
¿Cuánto valdrá, no es verdad? Q sub 1. Empleo la expresión o la definición. Yo sé que C sub 1 es igual a Q sub 1 dividido B a B. C sub 2 es igual a Q sub 2 dividido la misma diferencia de potencial, dado que el rojo y el azul están a la misma diferencia de potencial y a la misma diferencia de potencial que el capacitor equivalente. Entonces, si yo sumo la carga del rojo más la carga del azul, voy a obtener la carga total que hemos llamado Q, que es la que posee el capacitor equivalente en la conexión en paralelo, sumo, pero como ya yo calculé los valores de Q sub 1 y Q sub 2, los reemplazo. De acá me va a dar B a B por C sub 1, B a B por C sub 2, y de esa manera, ¿no es verdad? Sacando factor común B a B, me va a quedar de que Q es igual a B a B C1 más C2. Voy a mandar B a B al otro miembro. Me va a quedar Q dividido B a B y multiplicado por lo que queda entre paréntesis, que es C1 más C2. Entonces, pero Q sobre B a B es la capacitancia C por definición. La capacitancia del capacitor equivalente. Y por último, ¿no es verdad? Esta se convierte en C. C, vuelvo a repetir, es la capacitancia del capacitor equivalente, que es Q, la carga que posee el capacitor equivalente, dividido su diferencia de potencial, y de esa manera puedo calcular la capacitancia del capacitor equivalente de dos capacitores conectados en paralelo. Simplemente para obtener la capacitancia del capacitor equivalente de una conexión en paralelo, debo sumar las capacitancias de los diversos capacitores que forman esa conexión en paralelo. Quiere decir de que bastaría sumar la capacitancia del rojo más la capacitancia del azul para obtener la capacitancia del negro, que es la capacitancia del capacitor equivalente. En definitiva, C será igual a la sumatoria de los C sub I si son I capacitores. Conexión en paralelo. Sumo directamente las capacitancias. Conexión en serie. La inversa de la capacitancia del capacitor equivalente es igual a la suma de las inversas de la capacitancia de los capacitores. Tengo dos expresiones que me permiten calcular la capacitancia del capacitor equivalente en serie, como esta que estamos señalando, en paralelo, como esta que estamos señalando. Dos expresiones importantísimas que me van a permitir hacer el cálculo de los problemas planteados enseguida. Y para cargar un capacitor, a ver, para cargar una carretilla necesito de arena, necesito echarle varias paladas de arena hasta que ella está perfectamente cargada. Pero en cada palada de arena yo voy a gastar energía. Para cargar un camión es necesario que varios trabajadores empiecen a palear del bollo de arena hasta el camión y gastan cualquier energía, sudan hartísimo en un día de calor como en este momento. Quiere decir que para cargar un capacitor es necesario gastar energía. Para traspasarle las cargas a un capacitor, para que él quede cargado, para que una de las placas tenga Q y la otra de las placas tenga menos Q, siempre es a costa de gastar energía. Fácilmente puedo cargar un capacitor, pero es si tengo la suficiente energía. ¿No es verdad? Fácilmente se puede cargar un camión de arena si es que yo tengo la suficiente energía, comido bien, me he ejercitado bien, tengo una buena pala y lo cargo, el camión de arena. Pero para eso he gastado cualquier cantidad de energía. La energía para cargar un capacitor la podemos tomar de esta expresión. Es un medio de la carga del capacitor dividido C. Es una de las expresiones, que todas ellas son la misma. Es un medio de la capacitancia, del valor de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado, o sino un medio de la carga por la diferencia de potencial. Todas estas expresiones, que también les aconsejo que las tengan asociadas a su formulario, vayan ya realizando su formulario, chicos, les van a permitir, ¿no es verdad?, enfrentar los problemas que enseguida vamos a ver. W es la energía necesaria para cargar el capacitor.
Cualquiera de estas expresiones es válida, yo la empleo de acuerdo, la primera, si conozco la carga y su capacitancia, la capacitancia del capacitor. Puedo conocer fácilmente W. O si no, de repente conozco la capacitancia y la diferencia potencial a la cual está sometida ese capacitor. O de repente conozco la carga que posee el capacitor y la diferencia de potencia. Todas estas expresiones salen simplemente de reemplazar cada uno de los términos en función de los otros en la definición de capacitancia y obtengo esta expresión. Deben tenerla muy en cuenta, que es muy frecuente usarla. Hasta ahí habríamos terminado la parte teórica de capacitores. Haremos unos problemas si es que ustedes tienen tiempo. Plantearemos unos problemas. En el problema 1 me dan una disposición de capacitores en un circuito. El circuito está constituido por varios capacitores. Un capacitor 1, un capacitor 2, un grupo de capacitores 3, un capacitor 4 y un capacitor 5, un grupo de capacitores 5 y un capacitor 6. Tengo 6 diferentes capacitores cuyas capacitancias obviamente me dan. ¿De acuerdo? Fíjense, me dan la capacitancia del capacitor 1, todas ellas en microfaradios. La capacitancia del capacitor 2 también en microfaradios, la del 3 en microfaradios, la del 4 en microfaradios, la del 5 y la del 6 en microfaradios. Bueno, es una asociación de capacitores. Todas, yo no sé cómo están, de qué forma están dispuestos, en serie, en paralelo, cómo estaría. Enseguida lo vamos a deducir. Muy bien. Anoto los datos. Todas las capacitancias de los capacitores. Me dan también, ¿no es verdad?, la diferencia de potencial entre A y B. Me piden, ¿no es verdad?, me piden que calcule la carga del capacitor equivalente. Bien, aquí no anoté la diferencia potencial entre ambas, pero me la dan. Enseguida la vamos a ver. Me piden que calcule la carga del capacitor equivalente. Voy a emplear fórmula. La definición de capacitancia. La capacitancia de una conexión en serie. La capacitancia de una conexión en paralelo. Esas expresiones ya yo las tengo en mi formulario, hecho mano de ellas. Empiezo el cálculo. Me pongo a pensar, ¿verdad? Este es el circuito inicial. ¿Cómo estará, me pongo a pensar, este grupo de capacitores rojos? ¿Estarán en serie o en paralelo? Están en paralelo. Es una conexión en paralelo. ¿Cómo estará este grupo de capacitores negros C5? También están en paralelo. Los puedo reemplazar. El grupo rojo por su capacitor equivalente, que es rojo, a este grupo, a su equivalente, lo voy a llamar C sub A. Y al equivalente del capacitor, de los capacitores azules, C sub 5, lo voy a llamar C sub B. Fíjense que estoy haciendo algo vital. C sub 6 sigue siendo C sub 6. C sub 1 sigue siendo C sub 1. C sub 2 sigue siendo C sub 2. Pero nada más que el grupo de los rojos que están en paralelo lo llamé C sub a su equivalente. Y al grupo de los capacitores azules lo llamé C sub B. Muy bien. Ya tengo un circuito mucho más sencillo. Voy a calcular C sub A y C sub B. C sub A, grupo de capacitores en paralelo, lo sumo. Va a ser igual a C sub 3 más C sub 3 más C sub 3. ¿De acuerdo? Sumo. Un medio me da el valor de C sub A. Y en microfaradios, quiere decir que conozco el valor de C sub A, que es el capacitor equivalente de una conexión en paralelo. Calculo C sub B. C sub B, ¿no es verdad? Como están en paralelo, directamente sumo la capacitancia. C5 y C5 la sumo, 2 microfaradios. ¿De acuerdo? 2 microfaradios. Me da.
Listo, ya yo sé el valor de C sub A y C sub B. Y me pongo a pensar, ¿y esta parte del circuito, cómo estarán los capacitores? El rojo, el azul y el negro, C sub A, C sub 4 y C sub B, están en serie. Lo puedo reemplazar por su capacitor equivalente de este grupo que están en serie, CA, C4 y CB estarían en serie. Lo reemplazo, llamé C sub D al equivalente de CA, C4 y CB que están en serie. CB. C6 es el mismo este. C1 y C2, C1 y C2 están acá. Debo calcular CD de una conexión serie. Entonces, empleo la expresión de CD. 1 sobre CD va a ser igual a 1 sobre CA más 1 sobre CB más 1 sobre C4. A ver si es verdad. 1 sobre CA más 1 sobre CB más 1 sobre C4. Me dará 1 sobre CD. Calculo CD. 1/3 de microfaradio. Y me pongo a pensar, ¿y esta conexión cómo está? C6 y CD, ¿cómo están dispuestos? En paralelo. Lo voy a llamar C sub C. Bien, C sub C. Quiere decir que C6 y CB están en paralelo. Lo voy a llamar C sub C. C1 sigue siendo C1. C2 sigue siendo C2. Muy bien, calculo C sub C, ¿verdad? En paralelo debo sumar C6 más CD. Sumo C6 más CD. Me da que C sub C es 3/4 de microfaradio. Y me quedó esta disposición. Ahora ya reemplacé los otros 3 capacitores, ¿verdad?, que estaban en serie por C sub C. Muy bien. O sea, los otros 2 capacitores que estaban en paralelo, perdón, los reemplacé por C sub C. Coloco C sub C. C1 sigue siendo el mismo, C2 sigue siendo el mismo. Esta estaría, ¿verdad?, en serie, ¿verdad? Y si sumo esta serie, me va a dar la capacitancia del capacitor equivalente. 1 sobre la capacitancia del capacitor equivalente será la suma, ¿verdad?, de la suma de la inversa de este más la suma de la inversa de este más la suma de la inversa de este. Sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre CC. Me da 7 medio, entonces C sub E, que es la capacitancia del capacitor equivalente, ¿verdad?, es 2/7. Y por último, yo sé que la capacitancia del capacitor equivalente es la carga del capacitor equivalente dividido a la diferencia de potencial. Despejo la carga y conozco la carga del capacitor equivalente y, ¿verdad?, B a B, que en todo caso B a B he tomado como 1 voltio. ¿Verdad? 1 voltio he tomado B a B y me da que la carga del capacitor equivalente es igual, ¿verdad?, a este valor. Bien. De esa manera obtuve la carga del capacitor equivalente. El problema 2, si es que tienen tiempo, tengo unos problemitas. El problema 2, lo mismo, un circuito nada más que más complejo. Me dan yo tengo un capacitor 1, un capacitor 2, un capacitor 3, un capacitor 5, ¿no es verdad? Un capacitor 7. Me dan los valores del capacitor 1, del capacitor 5, del capacitor 7, que es un microfaradio. Me dan la capacitancia del capacitor 2, 7/3 de microfaradio. Me dan la capacitancia del capacitor 3, 2/5 de microfaradio. Y me da la capacitancia del capacitor X, este de acá, llamado, que es un medio de microfaradio, ¿no es verdad? Y la diferencia potencial entre A y B, entre A y B, es 6 voltios. Me dan esta diferencia de potencial. Me piden que calcule la carga del capacitor 7 de este, la carga que posee este. Lo mismo, tengo
todas las capacitancias de todos los capacitores y me piden cuánto vale la carga del 7, del capacitor 7. Me dan la diferencia de potencial, me dan la capacitancia de todas las cargas de los capacitores. Primero pongo los datos. Ahí están los datos, la diferencia potencial y las cargas, o mejor dicho, las capacitancias de cada uno de los capacitores. Empleo las mismas fórmulas anteriores, la definición de capacitancia y la fórmula para calcular la capacitancia en serie y para calcular la capacitancia del capacitor en paralelo. Listo. Tengo las expresiones, que en las expresiones muy fáciles. Perdón, no hablen. Entonces, esas expresiones las voy a emplear para poder resolver el problema. Aquí tengo el cálculo. Copio el mismo circuito anterior. Fíjense que el peor error de un ingeniero, lo más lamentable que puede hacer un ingeniero es que cuando tiene una duda no le da flojera y no hace un gráfico. A ver, si ustedes quieren ver un gol en un partido importante, lo van a ver en cámara lenta. Van a ver cómo el jugador patea la pelota, qué trayectoria tiene la pelota, qué hace el arquero, cómo escapa la pelota para que entre al arco. La imagen tiene un valor increíble. El ingeniero que no sabe hacer un gráfico, que o tiene flojera en hacerlo, entonces no puede instruir al personal. No es lo mismo mostrarle la fotografía de una persona a contarle cómo es esa persona. Ustedes le muestran la fotografía a su compañero, de su otro compañero, y él mira la fotografía y entre todo el bollo inmediatamente lo va a saber distinguir. El poder de la imagen es absoluto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este problema? Copiar. ¿Qué copio? El circuito inicial. Le doy copiar en el teclado y obtengo ya el circuito inicial para el cálculo. Fíjense que parece una telaraña de capacitores, pero sin embargo es muy sencillo. Y después lo trabajo el circuito. Me pongo a pensar, ¿cómo estará CX, C1 y C1? Van a estar en paralelo. Quiere decir que CX estará en paralelo con C1 y con C1. A los rojos C1 y C1 lo voy a llamar CA. CX está en paralelo. Lo voy a llamar CX. Pero a este grupo que están en serie, ¿verdad? Este es C5. C5 también estará en paralelo con CX, C1 y C1. Lo pongo a C5. Quiere decir que CA es el equivalente de C1, los rojos. Está CA rojo. CX está en paralelo con CA rojo. C5 también está en paralelo con CX y CA. Fíjense cómo el circuito quedó mucho más claro. C2 y C3 estarán en serie. Tengo un circuito mucho más claro. Voy a calcular CA. CA es el paralelo. Voy a sumar C1 más C1. ¿Verdad? En serie, la inversa. 1 más C1 más 1 más C1, 2 microfaradios. Obtuve el valor de CA rojo. Este valor de CA lo voy a llamar al paralelo de CA con CX, lo voy a llamar CB. C5 sigue siendo C5. Y al serie C2 más C1 lo voy a llamar CF. Este C1 sigue siendo C1. Este C7 sigue siendo C7. Nada más que a este grupo lo llamé CB. Y a este grupo en serie lo llamé CF. Me quedó este circuito. Lo debo dibujar, chicos. Salvo la persona que tiene mucha práctica, no lo dibuja. Porque es muy fácil confundirse. Yo tengo un circuito mucho más sencillo. Calculo CB. CB, vuelvo a repetir, es el paralelo entre CA y CX. Este C5 es C5 y este es CF. Calculo CB. Empleo la fórmula de la expresión en paralelo, debo sumar a ambos, CA y CX, 1 microfaradio. Calculo CF. CF
C2 y C3 están en serie, la inversa. 1 sobre CF igual a la inversa de C2 más la inversa de C3. CF será 1/4 de microfaradio. Y, ¿no es verdad? Ya obtuve CB y CF. Pero todos ellos están en paralelo. ¿No es verdad? Calculo CE. De todo este paralelo va a ser CE. Va a ser sumar este más este más este. Paralelo. Hago CB más C5 más CF. A ver si es verdad. CB más C5 más CF. Este paralelo. A ese paralelo, ¿no es verdad? Lo llamé CG. CG entonces será el paralelo. Me quedó con CG, calculé CG. 9/4 de microfaradio. Pero por último, para calcular la capacitancia del capacitor equivalente, debo encontrar el equivalente de esta conexión en serie, formada por C1, CG y C7. Están en serie. Me quedará la capacitancia del capacitor equivalente. La inversa de cada uno de ellos, C1, CG, ¿no es verdad? Y C7. C1, CG y C7. La inversa, sumo. Me queda 9 sobre 22 microfaradios. Empleo la fórmula de la capacitancia del capacitor equivalente, que es la carga del capacitor equivalente dividido la diferencia de potencial. La diferencia de potencial la conozco. ¿Cuánto era la diferencia de potencial? Me voy a mi dato. 6 voltios. ¿De acuerdo? Es dato del problema. De esa manera, entonces, conozco CB y calculé la capacitancia del capacitor equivalente. Muy bien. Calculé la capacitancia del capacitor equivalente. No, la capacitancia del capacitor equivalente, conozco CB, calculé la carga del capacitor equivalente. Pero me voy acá. La carga del capacitor equivalente de este es la misma que la carga de C1, la carga de CG y la carga de C7, dado que es una conexión en serie y cada uno de los capacitores poseen la misma carga que la carga del capacitor equivalente. Quiere decir que la carga de C7 va a ser la misma carga del capacitor equivalente, la misma carga que CG y la misma carga que C1. Pero como conozco la carga del capacitor equivalente, puedo calcular la carga del capacitor 7. De esa manera, se termina el problema de una forma muy, pero muy sencilla. Vamos con un problema Ingeniero, 3. Perdón. ingeniero, ¿puede explicar de nuevo cómo encontró CF, CF. por favor? Bien, claro. CG o CF. CF. Fíjense, a este grupo C2 y C3 me pregunto cómo están conectados. Están conectados en serie, ¿no es verdad? El equivalente de C2 y C3 lo llamé CF, conexión en serie. Debo emplear la expresión de serie. CF será 1 sobre CF será la inversa, la suma de la inversa de, o lo que es lo mismo, 1 sobre C2 más 1 sobre C3. ¿Quedó entendido? CF es igual a 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Como aquí debo invertir y me dio como resultado 4, es 1/4 de microfarad. ¿Quedó entendido, señorita? Sí, gracias. Muy bien. Calculé Q7, que es lo que me pide el problema. Y ya, para ir concluyendo, porque sé que ahora es viernes y ustedes andan ya pensando a qué karaoke o disco van a ir. Entonces, haremos el último problema. Creo que este es el último problema. Sí, tengo un problema más, pero vamos a hacer este más para ir distrayéndonos. El problema 3, me dan este circuito, me dan el valor de todos los capacitores, ¿no es verdad? De los C3 y los C2. Fíjense que es un grupo conformado por
todos los C3 que están en la cáscara, en la periferia, y los C2 que están en el medio. Y me dan la diferencia potencial 900 voltios. Y me dicen que yo calcule la carga del capacitor, solamente la carga del capacitor equivalente. Bien, me dan este circuito. Hay montones de capacitores. Los azules están en la periferia, los he llamado C3. Y dos de los rojos los he puesto en el medio del circuito, que los he llamado C2. Me dan el valor de C3 y C2, de los azules y de los rojos. Me dan la diferencia potencial entre A y B. 900 voltios. Todos esos datos los pongo acá. El valor de la capacitancia del 3 y del 2, el valor de la diferencia potencial entre A y B, 900 voltios. Empleo las mismas fórmulas anteriores. La definición de capacitancia, la fórmula de los capacitores en serie, la forma de los capacitores en paralelo. Hago el cálculo. Copio el circuito. Este circuito lo llevo acá. Aquí lo copié. Este circuito lo voy a reemplazar por otro más sencillo. Me pongo a pensar. Y eso es importantísimo, chicos, que lo practiquen. Les voy a pasar problemas, ¿cómo se llama? Planteados. El ayudante, perdón, una pregunta. ¿Tienen ayudante de pizarra? ¿Alguien No, me puede? ¿Mm? Sí, tenemos. ¿Hay? Sí, había solo de los... ¿Cómo se llama el chico? Lizarazu. Su apellido es Ah, Lizarazu. sí. Brian Lizarazo. ingeniero, Brian Lizarazo no es el auxiliar oficial. Ya, ¿quién es el auxiliar oficial? El del laboratorio. Pero Brian le está ayudando con la parte de pizarra. Sí, pero no es el oficial. Ya, pero Brian es un tipo, es un chico muy hábil, ha sido 3 veces mi alumno, es egresado ya de ingeniería electromecánica. Sí, él nos está ayudando, dijo que no era el auxiliar oficial, pero nos iba a dar clases hasta que pasemos con el oficial. ¿No les ha pasado clase todavía, Brian? No, ya pasamos clases, ingeniero, con él. Y vamos a ya. seguir pasando hasta que aparezca o haya un auxiliar oficial de la materia. Eso es lo que él nos dijo. Ya, perfecto. Es un chico muy voluntarioso, les aclaro que es un chico que ha hecho la carrera. Meteóricamente ha sido 3 veces mi alumno de ingeniería electromecánica en una materia en décimo. Supongo que ya debe haber hecho su trabajo de grado. Bueno, chicos, volviendo nuevamente, me complace muchísimo. Le voy a pasar algunos problemas también para que ustedes... ¿Él está pasando problemas para que ustedes practiquen o solamente le está explicando problemas? Sí nos pasó problema, ingeniero. Sí, nos pasó problemas, ingeniero. Ya, escúchenme, chicos. Física y ninguna materia de ingeniería. Física no se aprende leyendo, se aprende haciendo. A ver si ustedes les cuentan que uno de sus compañeros que cargó un camión de arena, o ustedes lo ven al chico cargar un camión de arena, no saben el gran esfuerzo que ese chico hace. Solamente lo pueden saber si ustedes se ponen a cargar el camión de arena. Y de esa manera se aprenden todas las materias estas de física. No se aprende mirando. Mirar aporta mucho, pero uno no aprende. Ustedes, un ejercicio, léanlo, lo van a entender perfectamente, lo tapan, háganlo. Vamos a ver si lo pueden hacer. Van a tener muchas dificultades. Entonces, es necesario practicar haciendo. Entonces, hemos copiado el circuito anterior que nos planteó. Me pongo a pensar, ¿cómo estarán estos? Esta parte de los azules, estos 3 C3 están en serie. C3, C3, C3 lo llamé CA. Este C2 viene a ser siempre, los otros C3 vienen a ser lo mismo, este otro C2 es el mismo, los otros C3 vienen a ser lo mismo. Simplemente que este grupo lo llamé CA. Calculo CA. Como están en serie, la inversa de CA va a ser igual a la inversa de la suma de los 3 C3, me da que CA es igual a 2/3. Fíjense que son todos numeritos, nada más que uno tiene que... Esto es lo más difícil, ubicarse cómo están los capacitores. A este grupo de los C3 lo llamé CA. Me quedó este circuito. Pero ¿cómo está este rojito C2 con este azulito CA? Están en paralelo. Lo llamé CB. Después este C3,
este otro C3, este otro C3. El resto del circuito sigue exactamente lo mismo. Lo único que estoy es reemplazando el rojito con el negrito que lo llamé CB. ¿Por qué lo llamé CB? Porque ambos están en paralelo. Lo sumo directamente. C2 más CA. C2 más CA me da que CB es 11 tercios de microfaradio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y me pongo a pensar, ¿cómo está C3, este otro C3 y CB? Están en serie. Lo reemplazo. Este grupo lo reemplazo por C sub C. Lo llamé C sub C. Este C2 es el mismo, este C3 y C3 son los mismos. Como están en paralelo, nada. Como estos están en serie, C3, C3 y CB, que llamé CC, empleo la fórmula de conexión en serie. Bien. Obtuve que CC es 11 cuartos. Y me fijo acá. ¿Cómo estará el rojito con el negrito C2 con CC? Están en paralelo. Lo llamé CD. Lo sumo directamente. C2 más este de acá. Serie. Llamado CD. ¿No es verdad? Ya lo había calculado. Y calculo CD. CD es el paralelo entre C2 y CC. Entre C2 y CC debería decir acá. Lo vamos a cambiar. Esto lo he hecho con el editor de ecuaciones, es un trabajo inmenso. Muy bien. Calculé el valor de CD, que es igual a 53 dividido 14. Y por último, para poder calcular el capacitor equivalente, me fijo cómo está C3, C3 y CD. Serie. Están en serie. La inversa del capacitor equivalente, ¿verdad? Va a ser la inversa de los tres capacitores. 1 sobre C3 más 1 sobre C3 más 1 sobre CD. Me dio, ¿verdad? 54 dividido 67. O perdón, 53 dividido 67 microfaradio. Ahora bien, ¿cómo quedó entonces? Calculé la capacitancia del capacitor equivalente. Fíjense todos los pasos que he hecho para poder calcular la capacitancia del capacitor equivalente. He dibujado un circuito, no me dio flojera de dibujar el otro, tampoco me dio menos flojera de dibujar el otro, hasta que llegué sin error a calcular la capacitancia del capacitor equivalente. Aquí la tengo, en microfaradio. Pero la capacitancia del capacitor equivalente es la carga del capacitor equivalente dividido la diferencia de potencial entre A y B. De ahí despejo la carga del capacitor equivalente. ¿No es verdad? 7.11 por 10 a la menos 3 coulomb. Listo. Quedó evacuado el problema. Consejo número 1. Cuando vayan a ustedes a resolver este circuito, es muy fácil equivocarse. Porque yo muy fácil me equivoco porque asumo cosas por hechas. Las tengo dibujadas en mi mente, pero no las tengo dibujadas en el papel. No le dé flojera. Eso es ingeniería y eso es lo que van a practicar toda la vida. Ustedes van a comandar mucha gente y esa mucha gente, ustedes al comandarla van a tener que instruirla. Porque el ingeniero es el instructor. Él debe decir cómo, cuándo y por qué se hace un trabajo. ¿Y de qué forma? Cuando hay una duda, no le van a estar diciendo, mira que lo vas a hacer así. Queda perdido la gente que va a hacer el trabajo. Si le hacen un gráfico, queda perfectamente claro. Incluso para uno mismo entenderlo, lo mejor es hacer toda una serie de gráficos. Bueno, chicos, les agradezco mucho la clase. El lunes daríamos el otro tema que son resistores. La próxima clase, que va a ser relativamente corta, daremos el tema de resistores. Les aclaro que hasta mediados de septiembre, a lo máximo, vamos a concluir con la materia. Gracias a Dios no hemos perdido más que una clase porque esa semana estuve extremadamente ocupado.
pero estoy avanzando muy bien en construir las clases y les aclaro que construir esta clase es extremadamente moroso. Hay que dibujar, hay que hacer todo esto en el editor de ecuaciones. Es bien moroso, pero estoy bastante adelantado, no va a haber ningún problema. Yo les prometo que máximo hasta mediados de septiembre van a estar libres de esta materia y después evaluaré. Se supone que en octubre, que es el mes de evaluación, ya lo vamos a poder hacer, no de forma virtual, sino lo vamos a poder hacer de forma presencial. En grupos pequeños, pero para eso estamos los profesores, para brindarnos a ustedes y hacerlo en forma presencial. Les agradezco infinitamente. Ingeniero, disculpe. Sí. Una pregunta sobre el tema de los exámenes. ¿Los exámenes entonces los estaríamos dando el mes de octubre? Claro, o sea, en el mes tenemos 15 días de septiembre y un mes de octubre. ¿Me entienden? Entonces, si es que de forma presencial, lo más probable es que no nos dejen que nosotros les tomemos a todo el grupo. Tendremos que dividir el grupo en 3, el grupo en 4, no sé. Yo tomaría, en todo caso, tomaría 2 exámenes. Una de la primera parte, que le voy a indicar hasta dónde, y otra de la segunda parte, que le voy a indicar hasta dónde. Pero yo le voy a decir, aprobar física no es como aprobar otras materias que ustedes las leen como en el colegio, ¿no? La noche antes se ponen como locos a leer, después que han estado de parranda toda la semana, la noche antes del examen se ponen a leer, y al otro día van y dan un examen. Aprobar física, que ya es una materia que ya han aprobado ustedes las otras materias, por eso están en física 3, es como cargar un camión de arena. A ver, yo les digo, le doy una pala, le doy un camionzote de arena. Cárguenmelo, le digo a uno de ustedes. Claro que lo va a cargar. Seguramente lo va a cargar. Le va a demorar 1, 2 o 3 días en cargarlo. Física no se aprende en una noche. Se aprende en mucho tiempo. Hay que ir practicando, viendo los conceptos. Lo mismo que todas las materias de ingeniería que a partir del próximo semestre ya van a estar viendo materias específicas. Y si les piden un proyecto a ustedes como ingenieros, no le van a dar un día, presentármelo mañana, ¿no? El gerente de área que sabe cómo se hace ese proyecto, le va a decir, bueno, te doy 10 días, pero no es ustedes que el día 9 se pongan a hacerlo el proyecto. Nunca lo van a hacer. Ustedes, tras que le dice el gerente de área, su jefe, van a correr a empezar a hacer el proyecto, porque lleva demasiado tiempo. No se aprueba física estudiando la noche anterior, porque es seguro un aplace. Le estamos pasando la información, chicos. Tienen los ayudantes de laboratorio, lo tienen a Brian Lizarazo, explótenlo porque es un tipo muy didáctico. Y de esa manera vayan haciendo los ejercicios, vayan practicando. ¿Qué les importa si yo les digo mañana tienen que dar el examen? Ya ustedes van a estar hiche. Me van a estar más bien pidiendo que yo les tome el examen porque ya ustedes saben. Van a echar las últimas palabras al camión de arena. No es más, chicos. Les agradezco. Les voy a decir. Tardes. Buenas tardes, sí. Este documento que avanzamos en las clases, ¿será que lo puede pasar al grupo, por favor? Sí. ¿Qué desea, señorita, que hagamos con este documento que avanzamos? Si nos los puede pasar, por favor. Yo le Es que como avanzamos en base a eso. Yo le estoy pasando documentos de copia escaneada de un libro. Donde obviamente si yo le paso este documento, usted va a quedar perdida, ¿me entiende? Porque yo soy el que voy, digamos, uniendo el rompecabezas. Entonces ustedes van a tener algo, digamos, un rompecabezas sin el método para unir. Sin embargo, yo les he pasado ya 2, los he escaneado un libro y les he pasado el documento y ahí está muy explicativo. Si no le queda claro, les puedo pasar de otros libros. No tengo, escanear es fácil. Y pasar por el WhatsApp web también es fácil. Le va a ser mucho más útil que yo les pase esto, porque esto no es más que una ayuda a memoria para mí, para que poder lograr explicarles. ¿De acuerdo?
Está bien, ingeniero. Bueno, chicos, le voy a tomar la lista. A ver, me van habilitando, yo lo estoy viendo. Voy a ver. Lo